Bueno, hoy nos acompaña en Libertad Digital, en Es Radio, Mikel Echavarren. Él es presidente y consejero delegado de Colliers España y Portugal. Fue presidente y CEO de IREA desde su fundación en 2002 hasta marzo de 2018, cuando se integró en Colliers. Antes de incorporarse a IREA, Mikel fue socio en España de la división de Real Estate Corporate Finance de Arthur Andersen. Cuenta con más de 37 años de experiencia en el sector inmobiliario. Y a poca gente se nos ocurría traer a Libertad Digital y Es Radio mejor que Mikel Echavarren para poder hablar de uno de los asuntos que está más en boga últimamente, que es noticia semana sí, semana no, y que mantiene ocupados no solo a los periodistas a la hora de hacer informaciones, sino a la mayoría de la gente en España, que ve cómo el problema de la vivienda se está convirtiendo en un problema real de acceso para mucha gente. Vamos a tratar de analizar cuál es la situación en nuestro país y tratar de encontrar las respuestas con nuestro invitado de hoy en un sector importante para todos los españoles. Sin más dilación, Mikel, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros. Antes de arrancar la entrevista decías que solían tutearte en la oficina. Si quieres nos tuteamos. Por favor, sí. Un placer. Insisto, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que lo mejor es llevar la entrevista en modo dialogado. Prefiero estas a pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Está también con nosotros Carlos Cuestas, director adjunto del grupo Libertad Digital. Y bueno, Carlos, tenemos una realidad muy concreta en España, con unas características propias que nos diferencian de otros países de nuestro entorno en lo que a vivienda se refiere, y teniendo un gigante del sector, no sé si empezar por ¿cómo se arregla esto? Por cómo se arregla esto, ¿no? No sé si quieres que empecemos primero por la parte de la construcción o de la regulación que tenemos actualmente en España y que ha convertido, por ejemplo, el mercado del alquiler en un mercado absolutamente ineficiente, al menos desde el punto de vista residencial. He leído vuestros últimos informes, en logística funciona bastante bien, con un gran crecimiento, pero en el residencial está atorado, o eso es lo que parece. El problema de acceso a la vivienda es un problema que siempre ha existido y se ha ido acrecentando. Y lo primero que habría que decirle a los españoles, que no se lo va a decir nadie, es la verdad. Y la verdad es que el acceso a la vivienda no va a mejorar ni tiene solución por muchísimos años. Desde el punto de vista de la demanda, estamos asistiendo a un incendio que no, como estos que hemos visto en California, que no se puede parar, es imposible de parar. Y me refiero al incendio que España demográficamente está creciendo cada año en un medio millón de personas. Y se están construyendo 90.000 viviendas nuevas. Alguien decía, hombre, se liberan también algunas, que los españoles también fallecen. El neto es monstruosamente deficitario. Por lo tanto, se haga lo que se haga, este problema va a convivir durante muchísimo tiempo. Y luego es un mercado que podría definirlo, para que se entienda de forma simple, es como un enorme cubo de Rubik, con muchas diferentes caras, donde como muevas una cara acabas modificando otra. Entonces habría que pensar en medidas de corto plazo, de medio plazo y de largo plazo, que no solo deberían afectar al sector de la vivienda, sino que también, y es un debate importante, es el cómo podemos hacer que el poder adquisitivo de los no tan jóvenes, porque hablamos ya de menores de 40 años, mejore para que puedan tener o darles herramientas para poder acceder a una vivienda. En cualquier caso, es un problema de falta de oferta. Todo lo que se le dé de incentivo a la demanda para ir más al mercado es justo, pero contraproducente, porque te aumenta la demanda y aumentarán los precios y aumentará la renta, ¿no? Por lo tanto, si queréis podemos hablar de problemas o de soluciones de corto, de medio y de largo plazo. Si te parece, sobre todo por lo que estabas comentando, ¿no?, del tema del problema de oferta. La legislación que se ha emitido en los últimos años, que se ha aprobado, que está restringiendo de cada obra o de cada espacio que se dedica a obra, obligatoriamente una parte, un 30%, un 40% en la norma del 23, para determinados fines sociales. ¿Eso ayuda o genera un problema adicional? Voy primero con el punto gordo, me parece muy buena cuestión, ¿no? ¿Por qué no hay un problema de acceso a automóviles? Joder, pues si los automóviles también es la segunda compra de los españoles y sin embargo no hay
un problema para comprarse. No son baratos, pero pues básicamente porque la administración pública no interviene en la fabricación del acero, ni de los coches, ni de las ruedas. Todas estas medidas y el sector inmobiliario residencial es el más intervenido que hay en España, probablemente, ¿no? Entonces, medidas del tipo, decir, oye, vamos a reservar, por ejemplo, en el País Vasco, llevados al extremo, ¿no? Alguien se le ocurrió hace casi 15 años que todos los nuevos desarrollos de suelo en el País Vasco, el 75% de la vivienda tiene que ser protegida. Joder, a priori suena bien, nos estamos preocupando de quien no puede acceder a la vivienda. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Primero, el precio de la vivienda de protección oficial tiene un límite que no se ha ido adecuando al incremento de costes de construcción, por lo tanto se ha quedado fuera de juego, se ha quedado unas bolsas enormes en todas las regiones, inviables, no salen los números para construir. Que no es rentable. Pero claro, no hay aceras ni semáforos de protección oficial, es decir, la urbanización de esos ámbitos se hace con la misma calidad que es para las viviendas que se venden por $500.000 de las que se venden de 200.000. ¿Y quién paga todo eso? Pues si son inviables las de protección oficial, los paga la vivienda libre. Es decir, intentando buscar una solución de acceso a la vivienda a la gente que tiene menos recursos, no solo no lo resuelves, sino que agravas el acceso a la vivienda libre. De tal forma que hoy por hoy, que también el Partido Popular indica vamos a desarrollar con un 50% de vivienda protegida, yo diría, sí, está fenomenal, pero lo que realmente necesita el mercado es muchísima más vivienda libre. Porque con muchísima más vivienda libre, el suelo de la vivienda libre debería bajar de precio o al menos no subir de precio, y eso tiene un efecto dominó en todas las viviendas que tienes de segunda mano, que es realmente el gran mercado. De las 600 y pico mil, 90.000 son de obra nueva y el resto son de segunda mano. Con ese sistema extrañísimo, en el País Vasco ya una cosa ya enloquecida, que el 25% tiene que conseguir la rentabilidad para la constructora del total, las constructoras o la industria inmobiliaria en sí, ¿tiene una rentabilidad, tiene un incentivo para entrar o tiene un incentivo para dejar de construir? Pues también se da, o sea, el incentivo del promotor es ganar dinero en un mercado de muy alto riesgo. Alguien dice, es que ganan mucho dinero. Espera, es que es un mercado donde, por ejemplo, y esto lo he visto, tienes un accidente, unos obreros en la obra, he visto al consejero delegado de una gran promotora siendo condenado a la cárcel. O que desde que tú empiezas a diseñar las viviendas hasta que te dan la licencia y las construyen, tardan 3 años, se hunde el mercado y se te lleva por delante. De hecho, estuvo a punto de llevarse al Reino de España por delante. Es decir, es un mercado de bastante riesgo. Entonces, solo te compensa si te salen los números. En vivienda protegida no te salen los números. ¿Por qué? Porque las calidades de la vivienda protegida, según el Código Técnico de la Edificación, son, por poner un símil, no son un Rolls Royce, pero son un Audi 4 potente, y sin embargo lo tienes que vender pues a un precio que es el 50% de la vivienda libre, ¿no? Y los requisitos del Código Técnico de Edificación, descarbonización, y ahora vamos a meter insonorización y todo eso, pues se van poniendo desde algún despacho y eso afecta en el bolsillo de quien los hace, ¿no? O otro ejemplo, ¿cómo repercute en la vivienda libre el hecho de que la vivienda protegida haya estado manipulada desde el punto de vista político de todos los colores, que no han subido el precio del módulo durante 15 años? Porque no les convenía a los políticos. Yo he escuchado a políticos del PP en vísperas de elecciones municipales decir, ahora no toca, no te tocará a ti. 15 años lleva de periodo estancado. Se han aprobado hace poco, desde el 2008 hasta el 2023 me parece que ha sido. Y ya se han puesto cosas racionales, que es de ya cada año va a subir el precio del módulo, el precio del metro cuadrado de vivienda protegida, sin la intervención de los políticos. ¿Vale? Va a ir subiendo. Sin embargo, va a ir subiendo el IPC. A lo mejor el IPC de la construcción es mayor que el propio IPC. Pero bueno, ha sido algo positivo que ha viabilizado mucha vivienda protegida, pero no en toda España. Hay zonas donde no. Pongamos el ejemplo, imaginaos que en cada desarrollo de suelo hubiera que hacer una plaza de toros y un aeropuerto. Y a ver, tú estás loco. Pues eso es lo que se ha hecho, el obligarte a hacer infraestructuras que no son viables. Y luego está el mundo del suelo. El mundo del suelo antes de la burbuja o durante la burbuja era un mundo en el que los promotores entraban en el suelo porque tenían financiación absurda e irresponsables de cajas de ahorros y de bancos, pero provocaba que aquello se financiase. Afortunadamente, después de la crisis ya no se puede financiar eso.
Pero por otro lado, un mercado tan necesario para todos los españoles, que es desarrollar suelo finalista, está en manos de familias, de terratenientes, de segundas, terceras generaciones, con todos mis respetos, que no tienen ninguna prisa y que no tienen los recursos financieros para acelerar. ¿Cómo se financia la urbanización? Pues van poquito a poco y de vez en cuando venden una parcelita y con eso pagan la urbanización. Es decir, hay una industria imprescindible para la viabilidad de la movilidad geográfica de la economía española que está fuera del mercado financiero. ¿Por qué hay tanto empeño en manosear el sector inmobiliario y no se... A ver cómo lo pregunto. Estamos viendo en otras latitudes que abriendo la mano, quitando regulación, permitiendo que el mercado opere con mayor libertad, la situación se mejora de una manera drástica y rápida, al menos en primeros impulsos. En Argentina se establece que el libre acuerdo entre dos personas es válido para poner los precios, se quitan los topes de precios al mercado del alquiler, aflora un 150% de oferta que estaba oculta y de repente los precios caen una barbaridad en los alquileres en Buenos Aires. Bueno, metes un poquito de liberalización y enseguida empiezas a ver frutos. No digo los frutos maduros que todos queremos ver, pero sí los frutos maduros. ¿Por qué toda la tendencia que estamos viendo es intervenimos, vienen los problemas? Por lo tanto, tenemos que intervenir más y vienen más problemas. Por lo tanto, intervenimos más para que vengan todavía más problemas. Estos son las últimas leyes que se han puesto encima de la mesa y los movimientos sociales que vemos sobre este asunto, todos van en la misma dirección. De hecho, ya hay algunos que piden que la vivienda deje de ser una propiedad y que deje de existir un mercado inmobiliario y que se asignen prácticamente los pisos a dedo a la gente. ¿Por qué no nos fijamos en las cosas que funcionan? No sé si tú, después de tantos años en este sector, tienes alguna idea del por qué no empezamos a mirar y a fijarnos en aquellas cosas que funcionan y dejar de mirar las que, digamos, de manera obstinada no han funcionado en ninguno de los sitios donde se han aplicado. El mercado inmobiliario es un mercado muy rentable para los políticos, desde el punto de vista de manipular y sacar el rédito de la frustración. Y pondré un ejemplo que se va a entender perfectamente. En Barcelona, de media, cuando sale una vivienda en alquiler al mercado, pues hay unos 150 demandantes, ¿vale? Solo uno alquilará esa vivienda y habrá 149 frustrados, ¿no? Pues el alinearte con los 149 frustrados y echarle la culpa al propietario da votos. Los políticos además tienen una vida en sus intereses, unos objetivos de ganar las siguientes elecciones, y eso lleva a que desde que aterrizan en su puesto hasta que se enteran y hasta que entran en campaña electoral tienen 3 años. En 3 años es imposible hacer nada muy positivo en el mercado de la vivienda. Sin embargo, sacar réditos, es decir, alguien que se plantee hacer un plan general, flexibilizar los usos, tiene que tener, solo ha funcionado en aquellos partidos políticos que se creen eternos en sus ubicaciones. El PNV en Bilbao, el PP en Madrid, el PP en Málaga, en su momento el PSOE en Barcelona. Es decir, el urbanismo y la complejidad del urbanismo tiene unos plazos que sobrepasan 2-3 legislaturas, ¿vale? Cuando antes hablábamos de, por lo tanto, la manipulación es rentable, desgraciadamente. En segundo lugar, nos llevaríamos las manos a la cabeza si tuviésemos, imaginaos, el máximo responsable de energía termonuclear en España fuese, no sé, un mago o un payaso, con todos mis respetos a los payasos, o que fuese un atleta, ¿no? Ostras, pongamos a alguien que sabe, ¿no? En España todo el mundo sabe del sector inmobiliario y de fútbol, ¿eh? Y eso es lo que está ocurriendo. Tienes un montón de ignorantes en la política que están opinando sobre esto sin ningún conocimiento de causa. En cuanto a las medidas de corto plazo, evidentemente, ¿qué es menos costos? Hablemos en términos de la progresividad. ¿Qué es más sostenible? Fabricar suelo, fabricar viviendas en el largo plazo, gastarnos una pasta o reutilizar lo que ya tenemos. Oye, pues habrá que hacer las dos cosas. Bien, ¿qué es reutilizar lo que ya tenemos? Pues edificios que no son viables, reconvirtámoslo a viviendas, ¿vale? Seamos flexibles. Ser flexible en el inmobiliario, desde el punto de vista de los arquitectos municipales y de los políticos locales, es un anatema, pero habrá que llegar a ese momento. Madrid está intentando hacer algo. De forma
inteligente pero timorata. No, vamos a reconvertir los edificios de vivienda, de oficinas a vivienda protegida. Pero de verdad que es que no salen los números, solo salen los números en el suelo. Porque no haces vivienda de lujo. Vivienda. De lujo, la que sea. No, pero ¿cómo vamos a hacer vivienda de lujo? Pues le cobras 50.000 euros a cada vivienda de lujo para hacer políticas sociales, si salen los números. Vamos a poner en el mercado viviendas vacías en alquiler, ¿vale? El otro día salió una medida del Partido Popular que va en la buena línea, pero se nota que ha pasado por los ojos de algún inspector de Hacienda, ¿no? Vamos a darles exención de IRPF de 1 año al que ponga la vivienda que está vacía en alquiler. ¿Cómo que 1 año? Métele 20 años. Pero si es que dale seguridad. Nos cuesta mucho menos eso que fabricar una vivienda que nos va a costar 400.000 euros a todos los españoles. O sea, que seas valiente. Vamos a ponerle una regulación, pues como han hecho en Argentina. Vamos a desregular, no totalmente, porque también hace 7 u 8 años había un desequilibrio en favor del casero frente al inquilino que tampoco es adecuado. Pero vamos a equilibrar el desequilibrio que hay ahora mismo a favor del inquilino, que si no paga no pasa nada, si destroza la casa no pasa nada, etc. Vamos a poner mayor flexibilidad y sobre todo seguridad jurídica. Y seguridad jurídica no es que el Estado te garantiza el cobro de las rentas, no, es que si hay una ocupa te lo echa por la ventana en 48 horas. ¿No? Mira, antes de que pasemos al tema ocupas, que me da que nos vamos a recrear, por cerrar el capítulo de barbaridades legislativas que afectan al mercado de la vivienda. Estaba aquí haciendo una lista de impuestos y repercusiones que obviamente acaban en el precio de la vivienda, obviamente, porque nadie construye para quebrar, lógico. El ICIO, cuando lo vendes IVA o ITP, si es segunda mano, la plusvalía municipal más la plusvalía en IRPF, el IBI, la renta presunta en IRPF, los ingresos inmobiliarios por la parte de declaración de la renta, IRPF, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones. La voracidad no está en duda, ¿no? Esto va a ser un clásico y aquí va a continuar. Eso se lo dije una vez a Beatriz Corredor en una comida de sector inmobiliario. No os habéis vuelto a ver, ¿no? Bueno, no sé por qué me conocía. Yo no había hablado con alguien le había chivado cosas sobre mí, ¿no? Pero dijo, es la primera vez que oí hablar del fin social de la vivienda, del derecho constitucional de la vivienda. Eso hace unos 8 o 10 años, ¿no? Y le dije, pero me parece una hipocresía, porque vamos a ver, si es un fundamental la vivienda, que lo es, ¿vale? Tú no le puedes meter un 25%. 1 de cada 4 baldosas de tu casa se la pagas a Hacienda. Eso sería tanto, y ese fue el ejemplo que utilicé, de poner impuestos, el IVA a los trasplantes de corazón. A todos nos parecería inmoral. Pues eso está ocurriendo, pero ocurriendo a niveles, digamos, incrementales, ¿no? Es o una cosa u otra. O, oye, mira, si el IVA de la vivienda... ¿Verdad que la vivienda genera al año unos 2.500 millones de euros, la obra nueva, de IVA? Oye, ¿quieres dejar de meterlo en el saco y gastártelo en otra cosa? Dedícalo a políticas de vivienda. Todo el ITP que cobran las comunidades autónomas, que es mucho más que esos 2.500, que no lo metáis en el saco de todo, que lo dediques a políticas de vivienda. Es decir, si nos cobras impuestos, y no hay más remedio que nos los cobres, aunque estoy convencido que siempre hay remedio, que los dediques a políticas de vivienda, ¿no? Ahora mismo, el principal problema que hay en el vivienda en alquiler es la ley de vivienda. Y por extensión podríamos decir que el principal problema que hay de acceso a la vivienda y del incremento de las rentas es el gobierno. La inseguridad jurídica que transmite y la limitación de rentas, que ya está todo demostrado. El otro día ponía en LinkedIn una fotografía de una cola del pan en la Rusia soviética. Es de primero de economía. Cuando tú limitas los precios, todo lo que está por encima de tu límite de precio desaparece. Eso lo saben. Con lo cual diezmas la oferta y se dispara el precio. Eso lo saben. Y si lo saben, ¿por qué lo hacen? Porque es rentable políticamente, aunque saben que es dañino para el mercado. ¿Entramos en Ocupas? Sí, yo creo que podemos hacerlo. ¿Qué podemos, o mejor dicho, de todo lo que se está haciendo fuera, qué deberíamos hacer aquí? Pues mira, participé hay un documento por ahí de 4 o 5 personas inteligentes y yo sobre cómo tratar la ocupación, ¿no? En el fondo, a mí me parece que un paso atrás subyace un problema de inmoralidad en la que el Estado no proteja al propietario y que proteja a alguien que ha entrado de forma ilegal en tu vivienda. Cuando hace eso, dices, ¿ya que me puedo esperar? Pues todo lo que viene detrás, ¿vale? Tú, en países normales, vamos a poner Austria,
que tanto les gusta a los de la intervención en el Estado. En Austria llevan 100 años haciendo vivienda social y los alquileres están en de 300 y 800 euros en la vivienda, ¿no? Y ¡joder, qué maravilla! Pues cuando yo he tenido unas conversaciones con el máximo responsable, digamos, de comunicación del organismo estatal austriaco, y se le preguntó en un evento, oye, si alguien no paga, en 48 horas está fuera. Es que es básico, es básico. Y yo no distingo, excepto que hay ocupas y llaman inquiocupas, ¿no? Yo no distingo en la forma de tratarlos, aunque es cierto que los primeros tienen que ir a la cárcel y los segundos pues a la calle, ¿vale? Pero tú no distingues cuando un tío entra en el Corte Inglés, en el supermercado, y se lleva un jamón debajo del brazo, si lo hace por vicio o lo hace por hambre. Entonces, lo básico es, tú tienes una propiedad, tú lo pones en el mercado, y si alguien no te paga o alguien no te... ya sea vulnerable, si es vulnerable, que el Estado se lo lleve a un piso del Estado o de la Administración, pero no puede hacer recaer. Entonces, eso ha sido una medida muy fácil, que ¿qué es lo que hace? Pues que no pones viviendas, desaparecen, el 30% de las viviendas desaparecen, como es lógico. O sea, yo, que soy supuestamente experto en el sector inmobiliario, no le recomendaría a nadie meter sus ahorros actualmente en una vivienda para el alquiler. Hay 1000 cosas mejores que no te van a ocupar. Bueno, pues mételo en un fondito, en acciones del IBEX, que igual sube y baja, pero es que no te las van a ocupar. Y luego lo que dices, además, de cara ya a la venta de la imagen de España como destino captador de inversiones, es letal, porque has metido un principio antijurídico que es, voy a diferenciar si es ocupa de si es incocupa, de si es vulnerable de si no es vulnerable, si la propiedad inmobiliaria pertenece a un banco o no pertenece a un banco, si es de un particular que tiene 4, 5, 10 viviendas. El derecho a la propiedad privada está recogido en la Constitución, artículo 33. Y puede haber daños colaterales que todavía no han pensado. Es decir, si tú no permites el desahucio de una vivienda por impago de un crédito hipotecario, los bancos, el sistema financiero español, dejará de tener el rating que tiene cuando titulice. ¿Por qué? Porque tienes más costes. Hoy por hoy estoy convencido que una cartera de préstamos hipotecarios con garantías de inmuebles en Cataluña tendría una mayor dificultad de colocación en Europa que una que esté en Madrid, pero estamos pegándonos un tiro en el pie, ¿no? De todas maneras, a mí se me plantea un debate adicional con esto de la ocupación y otro tema que hemos tocado antes, que es el de la vivienda protegida, que es si de verdad existen derechos de propiedad plenos en España sobre la vivienda. Porque cuando hablamos de vivienda protegida, sí, se compra en unas condiciones especiales, pero al final es un título de propiedad. El problema es que tú con esa propiedad no puedes hacer lo que quieras si la has comprado en régimen de protección, con lo cual es una propiedad, no sé si a medias, limitada, a 3/4, pero limitada. Y lo que estamos viendo con este problema que estabas poniendo encima de la mesa, Miquel, es que tal y como está concebida la legislación hoy en día, tampoco eres propietario de tu casa. El día que te la ocupan o que te incumplen un contrato de alquiler, el Estado se arroga el derecho a obligarte a ti a prescindir de tu propiedad, digamos que te la expropia forzosamente para ofrecer un servicio social que debería ofrecer él y no a través de tu propiedad. Es decir, en España la propiedad de los inmuebles, la propiedad inmobiliaria, creo que no goza de la protección que debería gozar, ¿no? La segunda propiedad e inversión más importante de un español es en su coche, ¿vale? Puedes tener una casa que te ha costado, seguramente todavía no lo has pagado, 300.000 euros, y un coche que te ha costado 30.000. Si alguien se mete en tu coche y se lo lleva, va a la cárcel. Si alguien se mete en tu casa que cuesta 10 veces más y te la destroza, no va a la cárcel. O sea, eso ya es una base de inmoralidad manifiesta y además incomprensible. ¿Qué pasa? Que el Estado hace dejación de funciones, entre otras cosas porque el derecho a la propiedad privada sí es un derecho fundamental. Pero el Estado, que no ha solucionado este problema, sino que no ha hecho nada, su inacción de facilitar el desarrollo de vivienda, recae en el Paganini de turno, ¿vale? Cuando hablas ya con un político del Partido Socialista, pues yo he hablado con la ministra, digamos, se hacen órdago a la grande. Mira, no solo soy inmoral, sino órdago a la grande. Porque dice, este no es un problema importante porque solo afecta al 0,0623% de la población. Ya,
pero te das cuenta que el porcentaje de gente que muere en accidentes de tráfico es todavía menor respecto al parque de automóviles. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos los semáforos, quitamos la Guardia Civil, y ahora te dicen, no, es que el número de denuncias ha bajado. Digo, nos ha fastidiado, es que cuando ya denuncias no puedes echarle por otros medios. Es un problema en la base moral. Es decir, si cualquier vivienda puede ser ocupada y no desalojada, ¿por qué debería yo arriesgarme a poner una vivienda en el mercado? Si es que hay que ser masoquista. O sea, la gente que ahora mismo sigue alquilando sus viviendas, o sea, no le vas a poner un monumento porque habrá de todo, y habrá sinvergüenzas y habrá gente que se pasa tres pueblos, ¿no? Pero joder, es que es incomprensible. Es incomprensible, es que hay inversiones mejores desde el punto de vista de seguridad y de rentabilidad. Tú hablabas también de la vivienda protegida. La vivienda protegida parece, dices, es una intervención del Estado, donde el Estado simplemente interviene y limita el precio, no limita la calidad y no da nada a cambio. Porque antiguamente las viviendas protegidas tenían una subsidiación de los préstamos. Y por tanto, en lugar de costarte, cuando digo antiguamente, hace 30 o 40 años, en lugar de costarte un 5 o 6% del tipo, te costaba un 2%. Y digamos que toda la población hacía un esfuerzo para que esa persona pudiera acceder a la vivienda protegida, ¿vale? Ahora no hacemos ningún esfuerzo. Se sigue llamando vivienda protegida porque tiene una limitación de precio, que es algo parecido, aunque ya estemos acostumbrados, a lo de las zonas tensionadas. Porque digo, bueno, el Estado interviene, y cualquier intervención en este mercado, no cualquiera, pero este tipo de intervenciones que limitan precios, es una intervención patosa que tiene consecuencias. ¿Por qué la vivienda libre es tan cara en Valdebebas o en Taquera, entre otras cosas? Porque ha tenido que soportar el brownie de la vivienda protegida. Claro, hemos estado hablando de todos los problemas técnicos que habría que solucionar, y tú mencionabas sistemáticamente, yo estoy totalmente de acuerdo, que esto ya no se ha convertido en una discusión sobre cuestiones técnicas, sino en una discusión sobre compra de votos de los políticos. Sí. Quiero intervenirlo porque quiero en unas elecciones anunciar que voy a regalar no sé cuántas viviendas que nunca son regaladas. O las pagan los demás, o las pagamos todos, o las paga la carga fiscal, etcétera. Culturalmente, ¿cómo se puede revertir algo por lo cual, pues estábamos hablando de la propiedad privada, nos hemos acostumbrado en España a que puede salir alguien y sin tomar todas las medidas que podría tomar el Estado, te coge y te dice, no, tu posibilidad de cargarle el incremento de precios, la inflación, en el precio del alquiler te lo voy a limitar porque a mí me da la gana. El artículo 33 de la Constitución dice que no solamente tienes garantizada tu propiedad en sí, sino la explotación, y que si no tendría que ser indemnizado. No se ha indemnizado nunca jamás. Dice, no, y ahora además los consumos, en caso de que tengas un inquilino, no se los puedes cortar. ¿Perdón? ¿Cómo que no se los puedo cortar? Es decir, están permanentemente afectando a ese derecho de explotación o a ese derecho de propiedad. ¿Cómo se revierte esto culturalmente? Porque yo tengo la sensación de que vamos en dirección contraria. O sea, aquí el masajeado permanentemente es el inquilino, es la persona que va a entrar, ya se ocupa o no se ocupa, y el propietario está totalmente desprovisto de protección. Hay que hacer una labor didáctica y complicada de explicarles a todos esos inquilinos cabreados que la mayor dificultad que tienen de acceso a la vivienda son precisamente este tipo de normas. Porque lo comprendería muy bien. Oye, imagínate, te toca la lotería y dices, voy a invertir en vivienda, ¿qué rentabilidad le vas a sacar? No lo sé. ¿Por cómo que no lo sé? Es que cada año puede subir lo que diga el gobierno. Pues no me voy a comprar una vivienda ni loco. Compraré plazas de garaje o me compraré unos trasteros. Oro. O me lo llevo de España. Pero es que es demencial. Entonces, todas esas medidas incrementan el riesgo del inversor. Y está este primero de economía, que cuando incrementas el riesgo del inversor, el inversor lo que hace es se cubre, mete un coeficiente de pánico a la rentabilidad que le quiere sacar precisamente para cubrirse de eso. Y también empiezas a originar un mercado negro. Sin contrato, págame por aquí. ¿Por qué? Porque te tienes que salvar esas limitaciones. Sin embargo, tienes un gobierno que te dice, oye, estas medidas que se han implantado en Cataluña y han bajado los precios. No han bajado los precios. Donde antes había 1000 viviendas a una media de 1.500 euros, como has limitado el precio a 1.000, ahora hay 200 a 1.000. Oh, ¿han bajado los precios? No, se ha ido del mercado 2/3. Es decir, pero es que es de primero de manipulación. Entonces, vuelvo a lo de atrás. O tenemos al frente de la gestión de vivienda en España y en muchos municipios, o tenemos lo que yo antes decía, magos, payasos o atletas gestionando la vivienda, o si están bien asesorados y son gente normal,
saben que están haciendo eso, aunque causan un daño a los inquilinos, pero lo hacen para su propio beneficio. Eso para mí es lo más inmoral de esta situación. Estamos ya llegando al final y no quiero que se nos queden fuera algunas cuestiones. Todo lo que estás planteando habla de una inseguridad jurídica, lo comentabas antes, muy importante. Esto ya se está viendo fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo está el sector inmobiliario profesional en España? Paréntesis, un sector que se ha profesionalizado mucho en los últimos años, desde 2007, y tú has sido protagonista de esa mejoría. ¿Cómo se ve desde fuera el mercado español y cómo se ve no solo por esta inseguridad jurídica, sino por esa mala prensa que se le ha querido dar a un actor que ha sido imprescindible en estos últimos años, como son los fondos de inversión, ahora llamados fondos buitre, que ayudaron a drenar el ladrillo atragantado de la crisis y que han sido unos dinamizadores del mercado fundamentales? Ahora España es el país de la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario, donde los fondos de inversión no son bien recibidos y donde el futuro del ladrillo parece incierto, al menos en el medio plazo. Yolanda Díaz ha calificado los fondos de inversión de los enemigos de España. O sea, se ha quedado corta, vamos. Sí, mira, en el mundo, eso se entiende muy fácil, ¿no? Hay unas ingentes cantidades de dinero de particulares que buscan que su fondo de pensiones no pierda valor o que incremente con inflación. O sea, van esperando vivir mejor cuando estén jubilados, porque viven más los chinos, viven más los coreanos, viven más todo el mundo, y entonces ese dinero se canaliza a través de fondos de inversión, de gestores de fondos de inversión que invierten en todo tipo de activos con todo tipo de rentabilidades. Una parte pequeñita son los fondos buitre. Son los mismos fondos, pero que tienen un objetivo de invertir cosas de mucho riesgo, mucha rentabilidad. Pero también invierten en cosas de muy poco riesgo y muy baja rentabilidad. Y eso son ligas mayores donde no hay a priori límites de dónde poner mi dinero ni en qué sectores, ¿vale? Se levantan precisamente con objetivos y dicen, oye, venga, voy a invertir en Europa y voy a invertir en qué sectores, ¿vale? ¿Qué pasará para que tengamos un tamaño de inversión inmobiliaria institucional en España similar al de Dinamarca? Que nuestro mercado sea 5 veces menos que el británico cuando su PIB es solo 2,5 veces. Pues porque aquí las reglas de juego no son tan estables, el mercado no es tan transparente como en esos países, que son muchos más seguros en cuanto al punto de vista de las bases para tomar tus decisiones. Le introduces el factor de que el gobierno ya va 2 veces en los últimos 12 meses, ha intentado cambiar la fiscalidad de las SOCIMI, poniéndolo 25 veces más que la media de los mismos vehículos en Europa, insultándoles permanentemente. Pues el que vengan aquí es un milagro, pero es un milagro. A pesar de eso, digamos, son bastante impermeables a los insultos. Otro mensaje, sale el presidente del gobierno y dice, porque sí, que uno de los problemas de la vivienda es que los extracomunitarios compran viviendas para especular. ¿Dónde? Nosotros somos el principal vendedor en Madrid de viviendas de lujo de obra nueva. No conocemos a nadie, vendemos el 60% de la obra nueva de lujo en Madrid. No conocemos a nadie que se ha comprado una vivienda para tenerla cerrada. Ni uno. Y compras entre 1,5 millones y 18 millones de euros cada una. El mismo día que se anunció esto, salimos nosotros en portada del Financial Times explicando lo que estaba ocurriendo. Porque el salchichero de Birmingham, que lleva ahorrando 20 años para comprarse una casa en Torremolinos, está tan alarmado que a lo mejor se va a Chipre. ¿Y eso por qué? Por una ocurrencia del gobierno de desviar la culpabilidad del mercado hacia chivos expiatorios. Primero fueron los fondos buitre, luego fueron los grandes tenedores, luego ya fueron cualquier propietario, luego fueron los apartamentos turísticos, ahora son los extracomunitarios. Es un juego tan obvio de trilerismo que los que estamos en el sector, desde el punto de vista profesional, es imposible que no te enciendas cuando te aproximas a este sector que está muy cerca del boletín oficial del Estado. Todo lo que se está haciendo desde el gobierno está mal. Todo lo que se está anunciando es un bluff. O es un bluff o es negativo. Y de así, tan maximalista, yo sé, de verdad. ¿Y lo del PP está fenomenal? No, el PP es mejorable. Pero va en la línea, las medidas que han indicado,
Y es la primera vez que he visto a un partido político decir, oye, que es que la mitad de las medidas que indican van para mejorar el desarrollo, la rapidez y el acceso y los costes del suelo. Porque ese es realmente uno de los grandes problemas. Oye, última pregunta mía, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás explicando. Te voy a pedir que saques la bola de cristal, porque comparto todo eso y comparto que la tendencia, yo no veo una tendencia clara. Es verdad que se presentan propuestas por otro tipo de partidos, que no sea el Partido Socialista, Podemos, etcétera, que pueden ir medianamente bien encaminadas, pero veo una tendencia cultural muy populachera, muy populista, muy de pensar que el Estado nos tiene que solucionar cosas que no solamente no va a solucionar, sino que va a empeorar el problema clarísimamente, que nos está quitando una cuota de libertad en la utilización de nuestro patrimonio, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, que todo lo acaba justificando para te rebaño 50, 60 o 70% de tus ingresos y cometo los actos de mayor ineficacia jamás vistos. A futuro esto se soluciona, vamos a peor. Pues yo soy bastante pesimista. O sea que ya somos dos, ¿no? Yo soy bastante pesimista. O sea, yo creo que primero, ahora mismo hay una tendencia a sacar partido político por parte del gobierno y el Partido Socialista. Hay una serie de mantras falsos, absurdamente falsos, que los están utilizando, del tipo de si se saca más suelo, si se liberaliza el suelo, volveremos a la burbuja. Es que producen sonrojo. El criminalizar a los fondos buitre, cuando resulta que la carroña de que comieron los fondos buitre la originó el presidente Zapatero y la inacción de un gobernador socialista en el Banco de España. O sea, yo soy pesimista. Si hubiera un cambio de tendencia, yo sí creo que se pueden hacer cosas de las que más me gustan, que son que no cuesten a los españoles, que son volver a liberalizar más el mercado del alquiler, se pondría inmediatamente más oferta y se... Bueno, lo está haciendo Milei, ¿no? No es ninguna novedad. Sí, pero igual al público en general que no conoce a Milei, pues le puede sonar, Milei es un loco y tal. No, si es que ya, o sea, tú liberalizas y se pone, oye, salen del mercado gratis, salen más viviendas. Tú puedes hacer medidas, como digo, de palanca, que algunas inteligentes ha hecho la Comunidad de Madrid, de venga, vamos a poner 30, 40 millones de euros que no nos los gastamos, sino que son la garantía sobre la cual alguien avala al banco un 10 o un 15% de la entrada de la vivienda de jóvenes. O sea, sin gastarnos dinero, movilizas cosas. O voy a cambiar el uso de un suelo muerto de asco en Valdebebas. Hemos sido la primera operación que se ha hecho la hemos hecho nosotros. Un suelo de oficinas en Valdebebas que lleva 20 años muerto de asco y que no es inviable. Ahí vamos a sacar 454 viviendas en alquiler a precio asequible. O sea, cosas que no cuestan dinero se pueden hacer inmediatamente. Suelos dotacionales, hagamos viviendas en ellos, pero aún así veamos el punto gordo de que hay 500.000 personas que entran en España todos los años a trabajar y a ojo de buen cubero pues necesitan 350.000 viviendas y estamos fabricando 90.000. Una de las políticas que hay que hacer para arreglar el mercado de la vivienda es que nuestro crecimiento no esté basado en la cantidad sino en la calidad. No tenemos una infraestructura preparada para asumir año tras año 500.000 de personas más. Directamente. Pues te quería preguntar por cómo veías el sector hotelero o las tendencias en centros de datos. Si quieres resumirnos un poco por poder añadirlo a la entrevista de la noticia, pero yo creo que el balance está clarísimo. El repaso ha sido claro, sí. Sector hotelero en España es una bendición. 94 millones de turistas. Lo que nosotros esperábamos que iba a ocurrir dentro de 5 años va a ocurrir cerca de 100 millones. Cuando alguien habla dice, no, pero tendremos que cambiar de modelo turístico, ese es otro mantra de pesados del sector, ¿no? Los turistas que vienen a España se gastan 32.000 millones de euros en centros comerciales, en gasto, en comprar. Es una bendición. España es el segundo destino turístico más grande del mundo después de Francia, el segundo destino de inversión hotelera del mundo después de Estados Unidos, y es un sector que lleva 3 años siendo el que recibe más inversión institucional en España, y seguirá siendo enormemente interesante. Probablemente tenemos los mejores operadores y la mejor calidad del parque hotelero de Europa, sin duda, si no por decir del mundo, ¿no? Y el tema de los centros de datos es un sector donde también nos ha venido una bendición fruto del habitual desorden español. España tiene la mejor red de fibra óptica de Europa.
fruto de aquella competencia en la que se abrían y se cerraban aceras y se ponían cables por todos lados. Tenemos la mayor seguridad de la red eléctrica de Europa. O sea, el grado de fiabilidad de la red eléctrica española es de un 99,99% y las mejores... Todavía. Por ahora iba a decir yo sí. Y las mejores comunicaciones de cables submarinos no sujetas a que un ancla de 400 metros se las pueda cargar, ¿vale? De una plataforma continental. Además de eso tenemos exceso de generación. Lo que tenemos es un déficit de distribución. Y ahí es donde ya otra vez nos encontramos con la administración. Red eléctrica española pensada para un modelo del siglo XX y que no está a verlas venir. Está tu amiga, Beatriz Corredor. Sí, que sabe de puedes volver a llamar. Que sabe de red eléctrica lo mismo yo que de energía termonuclear, ¿eh? Entonces, es un mercado donde está las inversiones que se están indicando, probablemente muchas de ellas no se acaben haciendo. O sea, España tiene la posibilidad de convertirse en un hub mundial de data centers si a nada que el Estado fuese medianamente inteligente, con lo cual lo pongo entre interrogantes, ¿no? Y es un mercado interesantísimo. Bueno, yo no soy objetivo, el año pasado nosotros asesoramos el 70% de todas las transacciones que hubo de data centers en España. ¿Retos de Colliers para este año? Pues el reto nuestro este año es el seguir creciendo con sentido común. Es decir, crecer no es un objetivo empresarial en sí mismo, sino crecer en rentabilidad, en mantener un equipo puntero, pues sí lo es, ¿no? Y sobre todo algún tema que yo creo que nos diferencia, mantener un muy buen ambiente entre nuestros equipos, compartir con ellos los éxitos del crecimiento y seguir divirtiéndonos. Bueno, pues esperemos que lo sigamos viendo también aquí. Muchas gracias, Miquel. A vosotros. Un placer.